Hola amigos, bienvenido a su curso de Excel. En este video vamos a revisar los usos principales, o vamos a comenzar a revisar los usos principales de la herramienta Power Pivot. En la sesión anterior configuramos la visualización de la cinta de herramientas de Power Pivot, y al igual que la herramienta Power Query en la versión 2013, recordando que en la versión 2016 es parte de las herramientas de datos de Excel. Y para la versión 2010 la herramienta Power Pivot hay que descargarla como un complemento con extensión MSI e instalarla para poder verla entonces también el menú contextual y tener acceso a las listas de herramientas. Ok, ahora fíjense, vamos a de una vez en la práctica y vamos a tener un libro que ustedes pueden descargar desde la página del curso, donde vamos a tener una facturación. Y quería comentarle algunas cosas. Fíjense, a pesar de que en la característica de los libros de Excel a partir de la versión 2007 aumentaron la cantidad de filas casi que en forma exponencial, pasando de un aproximado de 5.000 filas ahora a un total de 1.048.576 filas. El tener tanta información en una sola hoja de cálculo hace que no solamente que el libro, sino que la computadora se ralentice debido a la cantidad de datos que tiene que procesar. En este ejemplo, fíjense que tenemos una tabla de facturación que tiene algunos datos en cuanto a los movimientos, como el vendedor, la fecha de pedido y entrega, cliente, productos, categoría, precios, cantidades y montos facturados. Y este cuadro, fíjense que va desde la fila 3 hasta la fila, fíjense que en este caso hasta la fila 904.962. Ok, entonces fíjense que hay una gran cantidad de datos significativos acá. Y como les comentaba, a pesar de que en el libro de Excel tenemos la capacidad de colocar hasta 1.048.576 filas, mientras más datos coloquemos en una hoja de cálculo, el libro tarda mucho más en poder analizarse los cálculos por parte de Excel. Observen, por ejemplo, si yo quiero agregar una nueva columna para calcular el impuesto de esta factura y coloco, por ejemplo, IVA en la siguiente columna, observen que la operación con la tabla no se ejecute de forma inmediata, sino que la computadora requiere tiempo para que el procesador pueda, en este caso, responder a esa transacción de generar un campo nuevo dentro de la tabla, lo cual hace que se resulte lento hacer muchas operaciones. Fíjense, ahora recién salió el IVA. Si yo hago el cálculo, por ejemplo, el IVA, en este caso el IVA va a ser igual al monto facturado multiplicado, por ejemplo, por 12%. Observen que, para hacer la operación de hacer ese simple cálculo de multiplicación, observen todo el tiempo que tarda, ya que tenemos que crear los cálculos para un aproximado de unas 900.000 filas dentro de esta tabla. Entonces, eso hace que, fíjense que ahora recién acaba de ver el resultado de los cálculos. ¿Qué queremos entonces con la herramienta Power Pivot? De una vez darle en este caso, darle las aplicaciones prácticas. Si necesito hacer una tabla dinámica o sacar un reporte segmentado de esta información o hacer cálculos, tener una herramienta con un motor de base de datos como Power Pivot nos permite aumentar considerablemente, en este caso, la velocidad con que se hacen, en este caso, las transacciones usando, por ejemplo, datos provenientes de Excel. Y no solamente de Excel, sino fíjense que si nos vamos a Power Pivot, yo puedo obtener información de diferentes fuentes. Por ejemplo, ¿cómo yo veo la información? Fíjense que en la cinta principal de Power Pivot tenemos las herramientas de modelo de datos, de cálculos, alineación de segmentación de datos, tablas, relaciones y configuración. Si por ejemplo queremos entonces ver cuáles son las fuentes de datos de los cuales yo puedo tomar información, en este caso si nos vamos a el modelo de datos a administrar, observen que se abre una nueva cinta de opciones donde nos va a mostrar entonces cuáles son las diferentes fuentes de las cuales podemos tomar nosotros información. Observen en este caso que tenemos ahora abierto toda la interfaz de Power Pivot correspondiente al libro donde tenemos la facturación, y aquí tenemos entonces las fuentes de datos donde podemos obtener información. Fíjense que puede ser de base de datos, de servicio de datos en la nube, de otros orígenes o con conexiones existentes. Ejemplo de base de datos, tenemos de SQL Server, de Access, como dos de las marcas de base de datos correspondientes a Microsoft. De Analysis Service de Power Pivot tenemos servicios de datos en la nube, como por ejemplo Azure, de Marketplace, sugerir datos relacionados, de fuente de distribución de datos de OData, y también tenemos de otros orígenes,
de otros orígenes. En este caso, fíjense que me muestra el listado, por ejemplo, de otras fuentes de datos como SQL Server Azure. Tenemos, por ejemplo, Microsoft SQL Server, tenemos de Access, Oracle, Sybase, Informix, tenemos de IBM DB2. O sea, tenemos una lista de algunas de las conexiones de base de datos más comunes que nos podemos conseguir en el mercado. O sea que la herramienta Power Pivot puede también analizar datos provenientes de sistemas externos y también entonces llevarlos a Excel. ¿Dónde conseguimos, por ejemplo, para conectarnos a una tabla de Excel? Ok, desde la opción desde otros orígenes. Fíjense que si desplegamos en la lista, en la parte inferior tenemos entonces una clasificación que se llama archivo de texto, y aquí tenemos entonces para importar archivos de Excel o analizar datos de archivos de Excel o archivos tipo CSV o archivos de texto. Entonces fíjense que estas son quizás las fuentes de obtener información y vamos a ir viendo algunas de ellas para ilustrar nuestro ejemplo. Voy a cerrar el entorno voy a cerrar un momento el entorno de Power Pivot y aquí tenemos nuevamente la tabla que tenemos de facturación. Ejemplo, si yo quiero cargar esta tabla de facturación en Power Pivot para, como les comentaba, aprovechar todas las ventajas de esta herramienta para analizar y modelar y poder hacer cálculos y operaciones más rápido con esta tabla y que tenemos bastante grande en este libro, vamos a hacerlo entonces para ilustrar nuestro ejemplo creando un libro nuevo. Usando como ejemplo un libro nuevo, yo voy ahora a conectarme a través de Power Pivot a la tabla que contiene la información del libro llamado facturación, de esta manera de que pueda yo recuperar la información que está guardada en un libro externo de Excel y poder entonces procesarla a través de este programa. Vamos entonces, aquí tenemos el menú contextual, Power Pivot, ok, y en la cinta horizontal vamos a indicarle entonces en la herramienta modelo de datos que queremos administrar. Fíjense que una vez administrar, como lo habíamos visto anteriormente, se va a abrir una nueva ventana mostrándome el entorno de trabajo de Power Pivot para proceder entonces a conectarnos con esta fuente de datos proveniente de una tabla de un libro de Excel. Aquí tenemos entonces el entorno principal. Vamos entonces a la sección de acá tenemos entonces el entorno principal de Power Pivot. Fíjense que está mostrando en el libro nuevo y para conectarnos con la data que está en el libro facturación, el cual ustedes pueden descargar de la hoja la hoja principal del sitio del curso una vez que ustedes se registren. Ok, vamos entonces a irnos a la sección obtener datos externos del menú inicio y vamos a indicarle si es a conectar un libro de Excel que en este caso es desde otros orígenes. Aquí vamos a indicarle entonces desde otro origen. Desde otro origen, fíjense que se abre una ventana con un asistente para la importación de tabla. Vamos a buscar entonces que queremos importar es un archivo de datos, conectarme con un archivo de datos y específicamente con un archivo de Excel. Decimos siguiente, aquí tenemos un asistente para la importación de tablas que estén contenidas dentro de esos libros. Vamos a indicarle cuál es la ruta de acceso al archivo de Excel que contiene la facturación, examinar para ubicarlo, en este caso el libro. Acá está facturación, abrir. En este caso usar primera fila como encabezado de columna de las tablas. De manera como una tabla automáticamente va a asumir que la primera fila va a ser el encabezado de las tablas. Vamos a indicarle, acá siguiente, y entonces hace un procesamiento buscando el conjunto de contenidos y me muestra las tablas que él consigue dentro de ese libro. Son las tablas que consigue y yo voy a indicarle cuál es la tabla específica dentro de ese libro que contiene la información que yo requiero. Tenemos por ejemplo control de pedidos, una que se llama control de pedidos XLNM y una que se llama quincena. Voy a marcar la de control de pedidos, que es la que trae la información que yo requiero, y luego le voy a indicar en este caso finalizar. De todas maneras, fíjense que aquí hay opciones, por ejemplo, como seleccionar las tablas relacionadas o vista previa y filtro. Si yo quiero traerme solamente parte de la información que esté en la tabla que yo seleccione, en este caso yo marqué la opción vista previa y filtro y él me mostraría en una vista previa la data que tenemos en esa tabla y yo pudiese tener la opción de escoger a través de un filtro cuáles son los datos que me interesa de la tabla que está guardado en ese libro externo a el entorno de trabajo de Power Pivot para capturar la información solamente de mi interés. Y observen entonces que el asistente para la importación me está mostrando una vista previa de la tabla seleccionada, la cual se llama facturación. Aquí tenemos entonces los datos que tenemos en la tabla
y yo pudiese utilizar las columnas que tenemos en cada una, los títulos de las columnas que tenemos en la tabla para poder entonces establecer algún tipo de segmento de datos. Sin embargo, yo le voy a decir cancelar para continuar entonces importando toda la información. Recuerden que yo le indiqué que quiero traerme todo lo que está en la tabla llamada control de pedidos, y ahora, como no voy a usar ningún tipo de segmentación de datos porque voy a traer toda la información, le indico en este caso finalizar y comienza el proceso de importación, que fíjense que me está indicando acá el proceso de avance y me va mostrando el tipo de información que va trayendo. Me dice, mira, elemento de trabajo, control de pedido, estado, importación en curso, y me va mostrando el proceso a través del cual va conectándose, y si hubiese algún tipo de error me lo va mostrando en la ventana horizontal que tenemos en la parte superior. Fíjense que entonces en este caso es una sola conexión de una tabla y me va indicando el avance de la importación de los datos y cualquier tipo de mensaje a medida que va haciendo el proceso de importación. Recuerde que nos estamos conectando a una tabla bastante grande, y la idea precisamente es que luego que yo pues logre importarla pueda entonces trabajar con ello más cómoda, o inclusive hacer modelos de relacionales de datos, sacar reportes, establecer por ejemplo indicadores, crear fórmulas con las fórmulas DAX, crear tablas dinámicas, y eso hace que la máquina no se ralentice tanto al momento de usar los procesadores para poder en este caso manejar ese gran volumen de información. Una vez que complete el proceso de importación, fíjense que me da el mensaje, me manda con una tilde, me dice que el proceso fue correcto, logró entonces la importación de una tabla, control de pedidos, y el correcto y se han transferido 406.866 filas, que es la cantidad de filas que tiene la tabla que voy a usar de ejemplo. Le indicamos cerrar y entonces la data, fíjense que en este caso se carga, vamos a cerrar acá. Fíjense que la data se carga entonces en el entorno de Power Pivot, y no en una hoja de cálculo, sino que usa la estructura de Power Pivot, y esto tiene capacidad de no solamente almacenar 1.046.576 registros, que será en este caso la capacidad máxima de filas que tiene Excel a partir de la versión 2007, sino inclusive de millones de filas o registros para ser en este caso procesados por Power Pivot. Observen en este caso que tenemos entonces las diferentes columnas que acabamos de obtener, y la idea es en este caso, por ejemplo, fíjense que yo puedo entonces ahora esta data puedo procesarla con tabla dinámica, o puedo por ejemplo con diseño crear funciones o fórmulas, solamente que comentaba que son funciones DAX, a la diferencia de las funciones de Excel que están en inglés. Y entonces fíjense que aquí como logramos una conexión exitosa con los datos que teníamos que tenemos en este caso dentro de la tabla del libro externo, y vamos a ver en posteriores ejemplos cómo entonces nosotros podemos adecuar toda esta información y podemos procesarla. Fíjense que en inicio me da la opción inclusive de resumirla como tabla dinámica, o por ejemplo podemos importarla con la propiedad de tabla. Podemos en este caso importarla como un reporte, como un reporte, y escogiendo cuáles son las columnas que yo requiero, y en este caso combinarla con otras tablas y crear un modelo de relación de base de datos. Fíjense, nos vamos a en la parte de inicio, aparte tenemos que podemos entonces, así como importar datos desde Excel, podemos hacerlo de otra fuente. Y aquí tenemos, fíjense, las vistas de tipo diagrama. Cuando creamos los modelos relacionales de base de datos, vamos a poder entonces ver en vista de diagrama esas relaciones que vamos a estar creando con los diferentes ejemplos que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. Bueno amigos, esta es una pequeña introducción con el primer tipo de importación hacia la estructura de Power Pivot, que es tomando datos de un libro de Excel, y específicamente dentro de las tablas que puedan estar dentro de un libro de Excel. Bueno amigos, todo por este video y nos vemos en el siguiente video.